hace 52 minutos. De hecho, yo cuando lo seleccioné tenía 11 minutos y no lo he visto, de Solo Fonseca, quien es para mí el mejor canal de YouTube hablando de geopolítica. Así que vamos a verlo, lo voy a poner en velocidad rápida para que se nos haga mucho más corto, y espero que lo disfrutemos y también que aprendamos en este video. Donald Trump ha puesto en pausa toda la ayuda militar a Ucrania, y esto ha hecho que Volodymyr Zelensky agache la cabeza y diga: Nuestra reunión en Washington, en la Casa Blanca el viernes, no salió como se suponía que debía salir. Es lamentable que haya sucedido así. Es hora de hacer las cosas bien. Nos gustaría que la cooperación y la comunicación futuras fueran constructivas. En cuanto al acuerdo sobre minerales y seguridad, Ucrania está dispuesta a firmarlo en cualquier momento y en cualquier formato conveniente. Esto ya no es ruido mediático. De entrada, el hecho de que Trump haya pausado la ayuda a Ucrania es una presión brutal. Ojo, como os decía en un vídeo anterior, Ucrania todavía tiene material para poder continuar el esfuerzo de guerra hasta finales de verano o incluso hasta principios de otoño. Es más, ahora que Europa está anunciando más paquetes de ayuda, es probable que tenga incluso más capacidad. Pero está claro que la mayor parte de las armas todavía siguen viniendo de los Estados Unidos. No solamente porque hablamos de más de 30.000 millones de dólares que quedan por enviar en forma de armas. Además, Estados Unidos sigue siendo el que tiene el mayor arsenal, así que este movimiento de Trump ha obligado a Zelensky a actuar, y por el momento, lo que ha anunciado el presidente de Ucrania en Twitter es contundente. Propone hacer un alto el fuego, tanto aéreo como marítimo. Esto es un movimiento muy importante, y toda una declaración de intenciones, y de que va en serio. Pensadlo así, en este momento, Ucrania está atacando refinerías rusas día y noche. Sin ir más lejos, este martes 4 de marzo batieron su propio récord. Atacaron a una refinería que está en la ciudad de Ufa, a 1.300 kilómetros del frente. Si Rusia aceptara este alto el fuego, Ucrania tendría que frenar en seco esta campaña, que francamente les está saliendo muy bien. Ahora bien, esto significaría que también Rusia tendría que dejar de bombardear ciudades ucranianas, cosa que está haciendo prácticamente todos los días. Es decir, que Zelensky ha terminado pasando por el aro y demuestra que quiere negociar. Ahora la pelota está en el tejado de Estados Unidos, pero sobre todo en el de Rusia. La pregunta ahora es: ¿qué hará el Kremlin? ¿Qué garantías de seguridad puede pedir Zelensky en este momento? ¿Y qué va a hacer el Kremlin? Si las va a aceptar o no. Y lo que es más importante, ¿cuál puede ser la postura de Donald Trump a este respecto? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes... Hubo un tiempo en el que Internet era un lugar libre y feliz. Todos visitamos monitoría de la dark web, incluso sin que lo sepas. Cuando empieza para los que me seguís, así que no olvidéis entrar. Díganme, vayan diciéndome ahí qué es lo que ustedes creen que va a pasar. Yo creo que, no sé, ahora sí depende de Rusia para aceptar el alto al fuego. Y con respecto a las medidas de seguridad, ya creo que Zelensky ha aceptado que es el primer paso es de entregarle los minerales a los Estados Unidos para su explotación y luego sentarse a negociar. Y yo lo que creo, sinceramente, es que él va a intentar decir OTAN, 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 y Trump le va a decir no hay OTAN, y él va a decir base militar, base militar, base militar, y a lo mejor eso es lo que él quiere, que los Estados Unidos metan una base. Yo tengo una... No, los pelitos de la nariz me tienen loco. Meter una base militar en Ucrania. No sé, o que Alemania meta una base militar en Ucrania, o el Reino Unido. Permitir que alguien, que algún ejército ahí que pertenezca a la OTAN meta una base militar ahí. Creo que es lo que va a intentar buscar, pero a todo Zelensky. Y ahora que vayan a ceder, ya eso no sé. La verdad, ahí me gustaría saber cómo pasan las Desde cosas. el link que os dejo aquí en la descripción. No solamente estaréis apoyando el canal, sino que además tendréis esos 4 meses gratis por el plan de 2 años, que no está nada mal. Así que ya sabéis toda la historia. Soy Fonseca. Bienvenidos a OnlyFons. Ojo, no es que las haya cancelado. De hecho, el propio vicepresidente J.D. Vance ya ha dicho que podrían volver a enviar la ayuda militar si Zelensky se sienta a negociar. Ahora bien, sus palabras textuales han sido que todas las opciones están sobre la mesa. Es decir, que tampoco está del todo claro que lo vayan a hacer. Y esta decisión ha generado críticas en los sitios más inesperados. Marine Le Pen condena la brutalidad de la decisión de Estados Unidos de suspender la ayuda a Ucrania. Sí, Marine Le Pen, del Frente Nacional Francés, la política de extrema derecha más partidaria de Putin en toda Europa. ¿Y por qué critica ahora esta decisión de Trump? En principio es algo bueno para Rusia, ¿no? Pero no quiere mandar nada, no quiere, ¿cómo se llama esto? No quiere mandar nada, no quiere mandar ejército francés para allá, dijo que las ojivas nucleares no estaban disponibles. Ay, mi madre, dice, hacer donde entra el comercio no entran las balas. Abrazote, David, así lo vemos nosotros, pero los ucranianos quieren otra garantía. Gracias por ese super chat. Oye, gracias, de verdad, de todo corazón. Elías, eso sería, mi opinión es que se va a repartir todo entre Estados Unidos y Rusia. Eso es más o menos lo que están haciendo. Cuando se queden con los minerales, así ya es una repartición ya. Sí, yo también creo que van a ir por ahí. Pues sí, pero también es muy malo para Francia, porque cuanto más aprieta las tuercas Donald Trump, más dinero y más tropas tendrá que poner Europa, y eso incluirá de un modo u otro a Francia. Poco a poco iremos viendo más desencuentros entre la extrema derecha europea y Donald Trump. En cualquier caso, las opiniones dentro de los propios trumpistas también están más o menos divididas. Por ejemplo, ya habéis visto cómo Nigel Farage, en Reino Unido, entiende perfectamente que Ucrania es una prioridad para su propio país, o sea, para Reino Unido. Claramente, Farage tiene compromiso sobrado con Ucrania. Ahora bien, también ha tenido tiempo para criticar a Zelensky. Si Zelensky quiere entrometerse y no mostrar respeto a un hombre que todos sabemos es increíblemente chapado a la antigua con estas cosas, y realmente lo es, los zapatos, así que tus zapatos tienen que estar lustrados. Oh, bueno, muchas veces Trump decía, sí, buenos zapatos, geniales zapatos, ya sabes lo que sea, ya sabes, así es él. Entonces, si vas con una mentalidad positiva, tal vez Zelensky debería haber pensado en eso, pero eso es menor, menor. Según Farage, el hecho de que Zelensky no se pusiera un traje para sentarse a hablar con Trump y con J.D. Vance y que tuviera una actitud más o menos desafiante, incluso en algunos momentos insistente, recordad ese momento donde prácticamente le obliga a mirar las fotos de los niños ucranianos secuestrados por los rusos, pues bien, eso sería lo que ha provocado ese desencuentro que vimos la semana pasada. Y también hay que reconocer que dentro de la propia derecha de Estados Unidos, muchos republicanos, como por ejemplo Lindsey Graham, que apoyan a Ucrania, han criticado lo mismo. En su opinión, Zelensky no se dio cuenta de que a Trump
hay que hacerle la pelota. ¿Tienen razón? ¿No tienen razón? Eso lo dejo para vuestro juicio, pero desde luego hay un error que sí que tenemos que decir que Zelensky cometió, y ese es asumir que los intereses de Estados Unidos son los mismos que los de Ucrania. Claramente esto no es así. Ojo, esto no significa que Estados Unidos tenga que estar necesariamente alineado con Rusia, pero son actores distintos. Y si quieres que Estados Unidos te ayude, tienes que mostrar cómo va en el propio interés de Washington ayudar a Kiev, y en el propio interés de Donald Trump, obviamente. Por ejemplo, el hecho de que Rusia acabe de enviar expertos en misiles a Irán, o el hecho de que Irán se haya convertido en el mayor socio de Rusia en esta guerra, es algo que convencería a Donald Trump mucho más que todas las fotos de niños ucranianos que le muestres. En cualquier caso, la situación en la que estamos es la siguiente. Trump ha pausado la ayuda. Zelensky está jugando sus cartas con Europa y, ojo, está haciendo muy bien. Pero de un modo u otro... Trump no puede retirar la ayuda. Hoy estuvo saliendo, aparte creo que no, que el Tribunal Supremo dijo que no podía revocar la ayuda, pero sí la puede pausar. Dice Lía, una base militar sería motivo para Rusia y ni Trump ni la Unión Europea va a correr ese riesgo. Pero eso es lo que va a buscar Zelensky. De hecho, el estallido de esta RCA por ellos quieren meterse en la OTAN y en la Unión Europea y toda esa historia. O sea, que Rusia no claro que va, no sé cómo va a terminar, pero yo creo que por ahí es por donde va a ir Zelensky, pero a todo meter, ¿eh? Otro no puede prescindir del apoyo de los Estados Unidos, así que no le ha quedado más remedio que aceptar las condiciones de Donald Trump. Habemos acuerdo mineral y habemos, al menos, intento de paz. ¿Significa que hay ya un trato? No, para nada. Ahora vamos a ver los dos elementos más importantes que se van a discutir en los próximos días, a saber, las garantías de seguridad de Ucrania y la postura de Rusia. Recordad que Trump se ha reunido con Zelensky, pero no con Putin. Sí, han tenido llamadas telefónicas, pero no es lo mismo hablar por teléfono que verse las caras. Y todavía no sabemos qué es lo que dirá Putin. ¿Estará dispuesto a aceptar las garantías de seguridad que pide Ucrania? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Ucrania necesita garantías. ¿Qué garantías de seguridad puede pedir Zelensky en este momento? Vamos a ver. Como veíamos el otro día, estas garantías se resumen en que Ucrania tenga fuerza suficiente como para que Rusia no se atreva a volver a atacar. Lo ideal sería entrar en la OTAN, pero eso ya habéis visto que está fuera de cualquier cálculo, al menos en los próximos años. Siguiente opción, pues probablemente no hay una única opción, sino muchas a la vez. Es decir, que las garantías de seguridad no se van a limitar a lo que Estados Unidos firme o deje de firmar en un papel, ni a que Europa se comprometa a X, Y, Z cosas, sino que va a ser un cúmulo de acontecimientos. Cosas que por sí solas no garantizarían mucho, pero que en conjunto sí pueden tener sentido. Por ejemplo, tenemos el propio ejército de Ucrania. Y ojo, es un ejército que no tiene nada que ver con lo que era hace 10 Muy años. rápido, lo pongo un poquito más espacio. Pensadlo así. Hasta el año 2014, Ucrania era un ejército de desguace. No solo es que era heredero de la Unión Soviética, es que era algo aún peor, porque todos los arsenales soviéticos se habían ido saqueando poco a poco por distintos generales que no se imaginaban que algún día estarían en guerra. Así que todas esas armas que tenía Ucrania de la época soviética se vendieron en el mercado negro y terminaron en sitios como Liberia o distintas partes de África. Mientras tanto, los soldados tampoco tenían ninguna motivación. Sin embargo, a partir de 2014, Ucrania fue evolucionando hacia una doctrina mucho más próxima a la OTAN. Eso sí, seguían gastando alrededor del 3% de su PIB en defensa, lo cual son cifras buenas para un país que no está en guerra, pero es una broma si tenemos en cuenta que incluso en esos momentos ya tenían una guerra abierta con Rusia. Os recuerdo que habían ocupado Crimea y el Donbass. Sin embargo, a partir del año 2022, con la invasión a gran escala de Putin, hemos visto cómo Ucrania se ha armado hasta los dientes. Y no solo eso, ha adquirido una valiosísima experiencia en combate. Además, han creado su propio complejo militar industrial prácticamente de la nada. Ahora son uno de los líderes mundiales en fabricación de drones. Ya son capaces de fabricar misiles de crucero como por ejemplo el Neptune y no tardarán en tener su propio programa de misiles balísticos. En otras palabras, que si Putin tuviera que comenzar su operación militar especial hoy en día, probablemente se lo pensaría dos veces. A esto hay que sumarle el apoyo exterior. Europa sigue enviando dinero y armas, y parte de ese dinero se utilizará para comprar armas a los Estados Unidos. Y de nuevo, no tiene ninguna lógica que Washington no vaya a querer vender más armas a Ucrania. No deja de ser negocio. En otras palabras, que Kiev es ahora más fuerte que hace 3 años. Pero es que en los próximos 5 años, especialmente si ya no está en guerra, va a poder rearmarse muchísimo más, y además sin desgastar equipo. Esto, en sí mismo, es ya parte de una garantía de seguridad. La siguiente parte, si llegara a materializarse, sería esa coalición de ejércitos europeos, esa coalición de los dispuestos que anunciaba Reino Unido con Keir Starmer. Recordad que podríamos hablar de 20.000 o 30.000 tropas en suelo ucraniano. Esto es otra garantía de seguridad. Esto es lo que creo que va a buscar a trocha y mocha, que va a buscar Zelensky. Meter tropas del Reino Unido, de Europa, meter tropas ahí, meter bases militares ahí, aunque no pertenezca a la OTAN, pero tropas que pertenezcan a la OTAN, o sea, de países que pertenecen a la OTAN para tenerlo como garantía de seguridad. Ahora, ¿Putin va a aceptar eso? Es que yo dudo que Putin acepte eso, lo dudo muchísimo. O parte de una garantía de seguridad más grande. Y si tenemos también en cuenta los negocios con Estados Unidos y el acuerdo de las minas, pues también sería parte de esas garantías. De nuevo, la idea de que haya empresarios estadounidenses en Ucrania en sí misma no es garantía de nada. Ahora bien, sumado a todo lo demás, sí que puede ayudar. Todo esto son posibilidades que están sobre la mesa y que más o menos podemos dar incluso por descontado. A mayores podríamos aportar los 30.000 millones de dólares de ayuda militar que acaba de pausar Donald Trump, pero que están aprobados por el Congreso y que por mucho que Trump los haya congelado temporalmente, tarde o temprano se tendrán que ejecutar. Claro. Aparte, todavía se pueden negociar algunas condiciones más. Por ejemplo, que Estados Unidos o algún otro país nuclear como Francia o Reino Unido incluyan a Ucrania dentro de su paraguas. Es decir, el compromiso de que si Rusia... Francia dijo literalmente que no había chance. O sea, Francia no va a utilizar sus armas nucleares. Aparte, esta gente entre Francia y Reino Unido no hacen ni la mitad de Rusia. Es que no hacen ni un tercio de Rusia. Creo que no llegan a 1.000 ojivas nucleares activas y Rusia tiene 3.000. O sea, lanzar a sus bombas nucleares tendrían que responder.
Por ejemplo, en el Memorándum de Budapest, firmado en 1994, es decir, el documento por el que Ucrania regaló sus bombas nucleares a Rusia, no se incluye nada de esto. Así que algo como estas condiciones se podrían negociar. Ahora la pregunta es, ¿de verdad Rusia aceptaría algo así? Pues ahora mismo lo vamos a ver. No lo creo. ¿Cómo vender una derrota? ¿Te interesa la geopolítica? Si es así, tienes que visitar nuestro curso de geopolítica de la cumbre. Putin, ¿no se supone que han ganado? Pues vamos a ver. ¿Cuáles eran los objetivos de Rusia cuando comenzaron la invasión? Desde el punto de vista ideológico, querían desnazificar Ucrania. ¿Os acordáis? O sea, colocar un gobierno títere en Kiev. Además, recordad ese artículo kilométrico de Putin donde se remontaba al Pleistoceno para explicar cómo Ucrania era Rusia y Rusia era Ucrania. Pueblos hermanos, parte de lo mismo, bla, bla, bla. Por esa parte, creo que podemos decir claramente que ha sido un fracaso absoluto. Zelensky dejará el gobierno cuando quiera o cuando le echen los ucranianos, pero ninguna de las opciones, ni ninguno de los candidatos que hay ahora mismo sobre la mesa o que habrá en el futuro son remotamente prorrusos. Su plan inicial, el de Putin, era hacer una guerra relámpago, es decir, tomar el centro de poder y quedarse con el país. No lo consiguió entonces y ahora ya es imposible. Pero es que además, la sociedad ucraniana de 2025 no se parece en nada a la de 2022. Ahora es directamente antirrusa, mucho más que los polacos. Pensad que Putin no se ha limitado a invadir el país. Hay guerras y guerras. La guerra rusa ha sido salvaje. Han intentado masacrar todas las ciudades ucranianas. Han amenazado incluso con tirarles bombas nucleares. Y sí, ya sé que estas amenazas en la mayor parte de los casos no eran más que bravuconadas. Pero no deja de ser el líder de otro país diciendo, mira que te tiro una bomba nuclear. Vamos, que los ucranianos tienen razones de sobra para odiar a los rusos tanto como los palestinos a los israelíes, con la diferencia de que los rusos no han ganado ninguna guerra. Esto es lo que ha ocurrido desde el punto de vista ideológico. ¿Pero qué me decís del geopolítico? Recordad que una de las grandes razones del Kremlin para invadir Ucrania, oficialmente, era garantizar su neutralidad. No podían permitirse que este país entrara en la OTAN. Vale, ok, Ucrania no va a entrar en la OTAN. Pero de neutral tiene lo que yo de melenudo. Ahora tienen un ejército completamente occidental, armado por Europa y con armas de Estados Unidos. Por otra parte, esta guerra ha servido para que otros dos países que habían sido tradicionalmente neutrales hayan dejado de serlo. Suecia y Finlandia. Ambos son países enormes. Ahí sí se jodieron, con Suecia y Finlandia que entraron a la OTAN, a la Unión Europea, a la En OTAN. territorios con economías punteras y que hacen frontera con Rusia. En el caso de Suecia es una frontera marítima, pero es una frontera. Desde entonces, el mar Báltico se conoce ahora como el lago OTAN. Es decir, que si Putin quería frenar el expansionismo, el supuesto expansionismo de la OTAN, ha quedado como cagancho en Almagro. Sin embargo, ahora están vendiendo todo esto como una victoria. Para eso, la supuesta humillación de Zelensky, que ha terminado aceptando las condiciones de paz de Trump, viene muy bien. Ahora pueden decir, mira cómo sufre Zelensky, cómo pasa por el aro. Pero la pregunta ahora es, ¿por qué aceptaría Rusia un acuerdo de paz con Ucrania? La primera respuesta es obvia, desgaste. Rusia no puede aguantar el esfuerzo de guerra por mucho más tiempo, y la promesa de poder hacer negocios con Estados Unidos es tentadora. Recordad que a Trump le interesa que las empresas petroleras estadounidenses vuelvan y retomen esos negocios que empezaron antes de la toma de Crimea para poder explotar los yacimientos de petróleo que tiene Rusia en el Ártico. No los pueden explotar con sus propias empresas, necesitan tecnología occidental, y ahí Trump estará más que dispuesto a entrar a invertir en ese mercado antes de que lo haga China. Pero recordad que Rusia es Rusia, y conocemos al país. Si Rusia firma un trato es para romperlo. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero vamos, que es papel mojado. Recordad que según el Memorándum de Budapest, Rusia debería respetar la soberanía territorial de toda Ucrania. Es decir, Ucrania les daba sus bombas nucleares, que no eran pocas, pero a cambio Rusia se comprometía a no atacar y no usar la presión económica. Respecto a la presión económica, ya lo rompieron en 2006. Recordad que en aquellos años los ucranianos votaron a un partido que no era prorruso. Acordaos de Yulia Timoshenko. Conclusión, Putin les cortó el gas. Para que lo devolvieran, Ucrania tuvo ya que aceptar concesiones políticas. Pero después volvió a pasar lo mismo en el año 2009. Es decir, que Rusia se había comprometido a no usar la presión económica, pero en menos de 10 años ya estaban rompiendo su palabra. Después vino la toma de Crimea y el Donbass. Y después Rusia y Ucrania acordaron dos altos el fuego, Minsk I y Minsk II. Ambos fueron rotos por Rusia. Vamos, que Zelensky tiene razón cuando dice que firmar un pacto con Rusia es como escribir la carta a los Reyes Magos. El único lenguaje que entiende Rusia es el de la fuerza. Por eso, ahora Zelensky pide esas garantías de seguridad. La pregunta es, ¿de verdad Rusia va a firmar un acuerdo? Eso es con Ucrania. Fíjate que Trump se lo dejó claro a Zelensky. Cuando Zelensky se lo dijo, le dijo, pero es que a mí me respeta, es que a Estados Unidos tiene que respetarlo, o sea, y lo va a respetar. Rusia no le va a meter el pie, no va a intentar meterle el pie a Estados Unidos. Rusia le mete el pie a Ucrania y a Europa y todo eso porque sabe que puede. Bueno, con Europa no se ha metido, ha intentado, pero mira, al final todas sus fronteras están cercadas por la Unión Europea y por la OTAN, así que tampoco es que el tipo sea tan bárbaro. El tipo es bárbaro con el que puede ser bárbaro. Acuerdo de paz o un alto el fuego si Ucrania tiene esas garantías de seguridad. Por ahora están diciendo que no, que ni siquiera van a aceptar tropas europeas en suelo ucraniano. Y en principio, ya hemos visto que Trump no debería tener ningún problema si Europa manda sus propias tropas. Es más, sería muy difícil para Trump evitar algo así. A fin de cuentas, Europa es libre de poner las tropas donde quiera. Y no deja de ser lo que Trump lleva pidiendo durante años, que los europeos se hagan cargo de su propia seguridad. Así que aquí podemos ver un primer choque de trenes entre Rusia y Estados Unidos. Y recordad que si Rusia no acepta firmar nada, Trump dijo que duplicaría la ayuda a Ucrania.
Si en este caso se plegara a las condiciones rusas, entonces sí podríamos decir que ha traicionado a Rusia y se ha puesto en manos del Kremlin. Perdón, que ha traicionado a Ucrania y se ha puesto en manos del Kremlin. Más que nada porque esto sí que no ayuda en nada a los intereses de los Estados Unidos. Es decir, que ya no estaríamos viendo a Washington velando por sus propios intereses, sino que en este caso sí que estarían aceptando la carta a los Reyes Magos de Vladimir Putin. Y por eso, ahora la pregunta es para vosotros. ¿De verdad Rusia va a aceptar unas condiciones razonables de paz con Ucrania? ¿Creéis que Putin terminará chocando con Donald Trump? ¿O de verdad veremos cómo Donald Trump se pone del lado de Rusia en este tema y de verdad traiciona a Ucrania? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios y como siempre... Yo sí lo que creo que si se sacrifica a alguien aquí, no van a tener ningún tipo de compasión y va a ser Ucrania. Esa es mi opinión. Más allá de que Putin sea más malo que Zelensky y de que Ucrania sea la víctima aquí, yo lo que sí tengo clarísimo que si hay que sacrificar a alguien, va a ser Ucrania. Y no les va a temblar la mano, ni a ver, Trump va a tratar de no regalársela a Rusia, pero siempre va a ceder mucho más ante Putin que ante Zelensky, y es sentido común, y no nos gusta, a mí no me gusta. A mí me gustaría que todo se mantenga como estaba, incluso justo antes de la guerra. De hecho, a mí me gustaría que se acercara a Rusia y que ojalá y Ucrania perteneciera a la OTAN, porque Rusia sí es un peligro para el resto del mundo. Y Rusia no es democracia, no es libertad, Rusia es dictadura asquerosa, son unos comunistas de mierda y son unos tipos que son de lo peor, no tienen escrúpulos de ningún tipo, ¿sabes? Pero es que no es viable. El problema es que no es viable. Entonces yo creo, ese es mi punto de vista, que si aquí se va a sacrificar a alguien, va a ser al más débil. Tristemente va a ser así. No creo que Trump se la deje toda a Rusia, pero pues la verdad que ahí sí me decepcionaría un poco si se la deja toda a Rusia, pero creo que, no sé, permitir que Trump acepte que se hagan bases europeas en Ucrania, va a ser difícil que él lo acepte. Que él sea neutral en esa parte, no sé, es que es muy complicado. Vamos a ver qué es lo que dice Putin, vamos a ver cómo responde Putin, porque ahora sí, es verdad que ahora la pelota está del otro lado. A ver qué es lo que pasa. Esto se va poniendo. Las Villas Jewelry, casa de la cadena cubana. El mejor oro. Y para ello tenemos una garantía de por vida. De nuestras tiendas sales con las joyas porque tenemos un sistema de financiamiento. Joyas personalizadas, joyas de lujo, relojes de alta gama y hasta sistema de engorde para tu cadena cubana. Estamos en la calle 8 de Miami, en la Southwest, y también estamos en Hialeah. Llámanos al 786-355-9328 o llámanos al 786-317-3046. Las Villas Jewelry, la casa de la cadena cubana.